Hola, soy Miriam Dávila Orozco, soy la autora de Eva sin Paraíso y hoy les quiero platicar sobre esta obra y bueno, pues espero que lo disfruten. Eva sin Paraíso es un libro que nace tal cual de mi corazón, de mi necesidad de sanar mi alma, sanar mi cuerpo, porque estaba yo pasando por una depresión profunda y la manera que yo encontré para sanarme fue precisamente comenzar a escribir. Eva sin Paraíso es una obra que pretende acompañarlas en sus procesos de redescubrirse, en sus procesos de encontrarse a ustedes mismas. Es un libro escrito específicamente para mujeres, o sea, está dirigido a las mujeres con la intención de que puedan encontrar en palabras aquello que ustedes quisieran decir y que a veces no encuentran palabras para decir. Entonces, Eva sin Paraíso es un libro que está dedicado y dirigido a mujeres, está escrito en femenino, y lo que más me gusta de este libro es que es un libro que se sale absolutamente de todos los parámetros existentes. Quise volcarme en las palabras sin permiso, sin censura, sin tapujos de nada, y simplemente me senté y ahí aventé todo lo que estaba en mi corazón, aventé todo lo que estaba en mi alma, en mi mente, todo lo que tenía de conocimientos, con la intención de que allá afuera existiera alguna mujer que pudiera sentirse identificada con lo que yo estaba escribiendo, identificada con mi propia historia, que al final es la historia de todas nosotras. Es una historia que se repite y que se ha repetido a través de los siglos en todo el mundo, claro, con sus propios matices según la cultura, pero en general todas nosotras hemos sido parte de esta experiencia de ser mujeres en un contexto que no siempre o casi nunca nos favorece. Eva sin Paraíso es un libro que está dividido en 3 partes. Voy a tomarlo para mostrarles. Es un libro que está escrito en 3 partes. La primera parte habla sobre el contexto bajo el cual vivimos las mujeres. Nuestro contexto es un contexto que nos enferma de manera muy particular. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura en la que nosotras no nos sentimos parte, donde no nos sentimos seguras, donde no somos de muchas maneras consideradas personas o ciudadanas. Entonces quise tocar el contexto primero, porque no podemos hablar de lo que nos sucede si no entendemos y comprendemos dónde estamos paradas, dónde estamos situadas, de dónde vienen nuestros miedos, de dónde viene nuestro sufrimiento, de dónde viene esa sensación de culpa que nos persigue todo el tiempo. Y eso viene del contexto, ¿no? Voy a explicar así rápidamente. México es un país donde se asesinan 12 mujeres cada día. Y no las asesinan o no nos asesinan porque nos estaban asaltando, porque o por un accidente, o porque estábamos suponiendo cometiendo algún delito o en alguna banda de narcotráfico y entonces por eso nos asesinan. No, a las mujeres nos asesinan por el hecho de ser mujeres. 12 mujeres diario mueren en México porque no tuvieron la comida a tiempo, porque se quisieron divorciar, porque pusieron una denuncia por acoso o abuso intrafamiliar, porque quisieron salir a trabajar, porque estaba vestida de manera que provocó a algún hombre. Y entonces
Esas 12 mujeres diario que se asesinan en México son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Eso significa que la mitad o más de la mitad, porque eso también hay que aclarar, ni somos una minoría, ni tenemos por qué ser tratadas como minoría, pero ni siquiera somos la mitad, somos más de la mitad de la población. Vivimos en constante inseguridad y en una situación de vulnerabilidad en donde ni el Estado ni la sociedad nos protege. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Más de la mitad de la población de este país vivimos en un estado de miedo y de vulnerabilidad. Eso, de una manera muy concreta, tiene que marcar la manera como nos sentimos. Las mujeres somos expuestas en nuestro contexto de manera cotidiana a una forma de violencia concreta. Se llama violencia de género. Y es muy importante explicar que la violencia de género es concreta, tiene formas concretas de funcionar. Por eso no la podemos encasillar en, es que es violencia y todos sufren violencia. Sí, todos sufrimos violencia, hombres y mujeres, pero las mujeres sufrimos una violencia concreta que nos enferma y nos lastima de una forma concreta. Y esa violencia se llama violencia de género. Otra cosa muy interesante del libro, que para mí era muy importante, es que terminando cada parte, van a encontrar, pero eso es un libro personal, van a encontrar dónde escribir. Si se fijan ahí dice, ¿qué dice tu corazón? Porque esta es una obra que va a moverte el tapete, que te va a confrontar, que te va a hacer cortocircuito, y es muy importante que tú puedas expresar qué estás sintiendo. En la segunda parte trato la historia personal. El segundo factor que nos marca como mujeres es nuestra historia personal. En esta segunda parte utilizo casos de mujeres reales, de situaciones reales que vivieron durante sus matrimonios, sus noviazgos o en su familia, para poder explicar las diferentes formas de violencia en las que vivimos las mujeres en lo público y en lo privado. Voy explicando las diferentes formas de violencia de una forma muy digerible, pero también intentando que nos podamos ver reflejadas en esas historias. Lo que trata esta segunda parte del libro es darte toda esta información de forma súper concreta, pero también didáctica, y lo más importante, busca que toque tu corazón. La mayor motivación que tuve para escribir este libro era precisamente que las mujeres que lo leyeran pudieran sentirse tocadas, identificadas, y pudieran nombrar aquello que están viviendo, que están sintiendo y que les está mermando su derecho a vivir de forma digna, amorosa, respetuosa y alcanzar sus sueños. La tercera parte del libro es sobre cómo es que a través de los siglos se nos ha negado la posibilidad de gestionar nuestra propia vida. Somos niñas eternas necesitadas de un tutor, de una religión, de un Estado que nos legisle, que nos explique. El único ser capacitado para protegernos y dar nuestra palabra es un varón en cualquiera de sus formas, ya sea a través del matrimonio, la paternidad, el jefe, el sacerdote o el gobernante. Siempre debe existir alguien detrás de nosotros, delante de nosotros o al lado de nosotros, que nos dé tutoría para que nosotras podamos hacer aquello que queremos hacer. En esta tercera parte del libro, lo que hago precisamente es mostrar cómo es que nos han hecho creer que viviendo en su paraíso, nosotras vamos a alcanzar la humanidad plena, y no es así. De ahí nace el nombre de Eva sin paraíso, porque conforme yo lo iba escribiendo, conforme iba contando las historias e iba contando mi propia historia, era muy interesante que se venía a mí constantemente la imagen de Eva desnuda, llorando, destrozada, al pie de las puertas del paraíso. ¿Cuántas de nosotras no hemos sido expulsadas constantemente de ese paraíso que nos prometieron por no acatar aquellas órdenes y aquellas
disposiciones de los varones de nuestra vida, pero también de la estructura patriarcal que nos dice cómo debemos ser. El libro se llama Un llamado a la desobediencia, porque esa es la intención, que nos escuchemos a nosotras mismas, que escuchemos a las otras mujeres, nos escuchemos entre nosotras y empecemos a crear nuevos paraísos.